santos ángeles se rinden su honor. Vamos a adorar tu gran nombre en la santidad de tu presencia. Te alabo, Señor. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, pedimos la divina presencia del Espíritu Santo en esta reunión, para que este culto sea agradable a tu nombre, para que el mensaje de tu santa palabra llegue a nuestros corazones y podamos experimentarlo en nuestra vida cotidiana. Pedimos todo esto sin mérito en nosotros, pero lo hacemos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Dios nos bendiga en esta mañana y que podamos estar realmente gozosos de conocer su palabra, de poder disfrutar de su presencia a través del Espíritu Santo, que su Santo Espíritu pueda reavivar nuestros corazones y pueda renacer en nosotros el amor de llevar su mensaje en este día tan especial. En esta mañana tenemos algunos amigos que nos están visitando de distintos lugares. Les vamos a pedir por favor que se pongan de pie a medida que los vayamos nombrando para poder conocerlos y saludarlos. Hay amigos que nos están visitando de San Pablo, Brasil. Amigos de San Pablo, Brasil, sean bienvenidos. También tenemos amigos de Paraguay, de Perú y de la provincia de Córdoba, acá dentro de nuestro país. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a presentar a quienes serán parte de este culto. La oración intercesora estará a cargo de nuestra hermana Marchisa Dos Pasos. La oración final a cargo de nuestra hermana Karen Guillén. La parte especial la hará nuestro hermano Luis Martínez. Él interpretará Cristianos Fieles. Y quien nos trae el mensaje de Dios en esta mañana es nuestro hermano Iván Cutuli, anciano de nuestra iglesia. Dios prepare nuestros corazones para poder recibir y ser receptivos al mensaje que tiene Dios preparado para nosotros en esta mañana. Es momento de que podamos adorar a través de los diezmos y de las ofrendas. Antes vamos a ver un video que tenemos preparado de Probad y Ved y vamos a orar luego por los diezmos y por las ofrendas. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das. Gracias por el sustento diario, Señor. Gracias por la salvación que nos das cada día de nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas y que bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor, para poder sostener tu obra y llevar tu mensaje, Señor, hacia todos aquellos que te necesitan. Te lo pedimos y te lo imploramos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Cantemos todos juntos el himno ¿Qué te daré, maestro? ¿Qué te daré, maestro? Moriste tú por mí. Menos daré de lo que me das, o todo te entregaré. Mi Salvador Jesús, te diste tú por mí. Tu hogar de gracia
allá para morir aquí. ¿Qué te daré, Maestro? ¿Qué dices tú por mí? No la mitad, mas todo mi ser me entregaré a ti. Y para continuar alabando a Dios, vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 559, No te dé temor. Pongámonos de pie y cantemos 559, No te dé temor. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues se dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuando de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues se dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues se dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad de ser. Él te llevará con gran ternura a su ser y converger. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues se dé temor. Los invito a todos los que puedan y deseen arrodillarse para orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has traído hasta tu casa de oración para encontrarnos contigo, para adorarte, para glorificar tu nombre. Queremos rogarte, Señor, que tú hables por medio de Iván esta mañana, que tu palabra, Señor, sea predicada, que llegue a nuestros corazones, que podamos entender tu mensaje, Señor, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas y también, Señor, transmitirlo a aquellas personas que todavía no conocen de ti. Que conforme a tu promesa, tu Espíritu Santo esté entre nosotros para que realmente podamos entender tu mensaje. Señor, acompáñanos en este día, que realmente lo podamos llamar delicia como tú quieres y podamos disfrutarlo. Te rogamos todo eso en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Cual peregrinos vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas dan testimonio de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera a continuar, esperando que aquellos que siguen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar cristianos fieles y que nuestra devoción de inspiración, que las huellas que han de ver los guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar cristianos fieles. Cuando nuestras vidas queden en el ayer, cuando nuestros hijos miren hacia atrás, que la luz que les dejemos ilumine el sendero, los guíe a encontrar la senda de fidelidad, que nos puedan recordar cristianos fieles y que nuestra devoción de inspiración, que las huellas que han de ver los guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar cristianos fieles y que nuestra devoción de inspiración, que las huellas que han de ver los guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar cristianos fieles, que nos puedan recordar cristianos fieles. Tu presencia, Padre amante, invocamos. Cantemos este himno para preparar nuestro espíritu para el culto. Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes, nuestros fe y amor ofrendamos
Muy feliz sábado para todos. Es una alegría y un enorme privilegio encontrarnos en la casa de Dios para compartir el estudio de la santa palabra de nuestro Señor. En esta mañana, después de varios meses en los cuales el pastor distribuyó entre los ancianos las fechas para predicar los distintos sábados, y habiendo pasado tantos meses también de pensar y orar acerca del tema en el cual meditar en esta mañana, cuando uno comienza a estudiar la palabra del Señor y a reflexionar en algunos de sus pasajes, no sabe de qué manera va a llegar a la fecha, qué circunstancias lo van a acompañar. No sabía que iba a tener estas últimas semanas con tantas pruebas, tantas alegrías y también algunas tristezas, como seguramente la mayoría de ustedes ha tenido en estos días. A mí normalmente me toca el 95% o más de los sábados estar como están ustedes hoy, sentado, escuchando, preparado para recibir el mensaje de Dios a través del estudio de la Biblia. Y el Señor me ayudó al preparar este tema, que creo fue en necesidad personal y espero pueda ser de bendición para toda la iglesia. Les decía esto de esta semana con muchas alegrías, con algunos desafíos y también con alguna tristeza. Esto creo que algunos lo escucharon o se enteraron, el fallecimiento el pasado jueves de nuestra hermana Lidia Paul de Ollama, quien fue durante muchos años miembro de esta iglesia. Luego viajó, se trasladó con su esposo Alberto al Japón, luego volvieron a la Argentina y ya se instalaron definitivamente en Santa Fe, donde ellos asistían a la iglesia central de Santa Fe Capital. ¿Por qué menciono esto además del recuerdo? Porque tanto ella como Lidia Bonfigli fueron las primeras maestras que recuerdo en la salita de infantes. Tengo la bendición de venir de pequeño a la iglesia y el primer recuerdo de escuela sabática que tengo es con ellas como maestras. Y ellas, junto con mi familia, junto con otras personas dirigidas por el Señor, ellas fueron encargadas de entusiasmarnos a todos los que éramos miembros de esas clases de niños, para con los recursos que había en aquella época, solo un franelógrafo y algunas lindas imágenes, incentivarnos en el estudio de la palabra de Dios a través de las historias bíblicas. Historias que quedaban muy grabadas en nuestra memoria hasta el día de hoy. Y la historia en la cual hoy vamos a centrarnos estaba representada, recuerdo, en ese franelógrafo celeste, con unas montañas pegadas en pañolensi, un campamento muy grande con guerreros y alrededor del campamento, simulando ser de noche, muchos hombres con una trompeta, una antorcha y un cántaro. Y esas maestras que incentivaron en nosotros el amor por la palabra de Dios y también el deseo de estudiar más de esas historias, también espero que sea una inspiración para quienes hoy en esta iglesia, desde su lugar de maestro de escuela sabática, tanto de adultos como de jóvenes, niños o adolescentes, puedan sentir y puedan seguir llevando y predicando estas historias que no son mitos, no son fantasías, no son inspiradas para alguna película con muchos efectos especiales, son historias reales que le sucedieron al pueblo de Dios y que están escritas para ser testimonio e inspiración para nosotros en nuestra vida cotidiana hoy, miles de años después de que hayan sucedido. Por lo que les mencioné, imagino que ya estarán pensando que el relato de nuestra predicación, de nuestra meditación en esta mañana está centrado en el libro de los Jueces, capítulos 6 y 7 específicamente. El libro de los Jueces es el séptimo libro de la Biblia, después del Pentateuco, el libro de Josué y luego el libro de los Jueces, que se cree que fue escrito por inspiración divina a través del profeta Samuel, algunos años después de que todo esto sucediera. El pueblo de Israel
habiendo recibido la promesa divina, después de haber estado en esclavitud 4 siglos, después de haber sido liberado de una forma maravillosa y contundente, luego de andar 40 años deambulando por el desierto, se encuentra ya en la tierra prometida y se revela a Dios. La influencia perniciosa del mundo egipcio había minado los cimientos de la fe de este pueblo. Y la influencia de los cananeos también había ido penetrando la cultura y también la fe. Y hubo varias rebeliones y hubo varias esclavitudes. Y aquí el comienzo del capítulo 6 nos sitúa en los 3 primeros versículos, Jueces 6, versículos del 1 al 3, en una situación muy particular. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y el versículo 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Termina el capítulo 5, el versículo 5 describiendo lo que hacían estas 2 tribus nómades, la tribu de madianitas y también los amalecitas. Para situarnos en tiempo, este relato ocurre alrededor del siglo XIII a.C., en la región de Ofra, cerca de Siquem, y como dice el relato, devastaban todo desde Jezreel, cruzando el río Jordán, por todo lo que aún hoy se considera como parte de un valle fértil, hasta la región de Gaza. Sí, hermanos, la misma región de Gaza, que sigue siendo lugar de conflictos durísimos hoy en día en esta zona de Medio Oriente. Y es interesante cómo cuando los hijos de Dios nos apartamos de la voluntad de nuestro Padre, no solo acarreamos desgracia para nuestra vida, sino que la llevamos también para nuestra descendencia. La llevamos también para los que nos preocupan. Y las consecuencias pueden durar siglos. Ustedes saben, estas 2 tribus específicamente que atacaban a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, a los descendientes directos de Abraham, eran también descendientes de Abraham. Madián había sido el hijo que uno de los hijos que Abraham había tenido con una de sus concubinas. Generalmente recordamos a Ismael como hijo anterior a Isaac, fruto de la falta de fe de Abraham, y entonces su llegada con su sierva Agar, con la sierva de Sara, Agar. Pero tuvo otras concubinas, y producto de la relación con una de ellas, tuvo a este hijo Madián, quien luego formó esta tribu de nómades y malhechores. Y Amalec, el padre de los amalecitas, era nieto de Esaú, proveniente de una relación que Esaú había tenido con otra concubina. No era nieto por parte de su esposa, de la esposa de Esaú. Acá vemos cómo el desviarse de los planes de Dios le terminaron acarreando grandes problemas al pueblo de Israel. Aquí, ya en el 1300 a.C., como seguimos viéndolo hoy, en el año 2014, después de Cristo. En la misma zona y con más o menos los mismos protagonistas. El capítulo 6 arranca diciendo: los hijos de Israel, yo voy a agregar aquí, una vez más hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y hermanos, aunque esto sucedió hace tantos años y lo estudiamos de una manera histórica, nosotros, los cristianos, somos herederos y miembros del Israel espiritual.
Somos descendientes del pueblo de Israel. Somos parte del pueblo de Dios. Y creo que el relato de lo que aquí sucede se aplica perfectamente a la realidad nuestra hoy, como iglesia cristiana moderna, como miembros, en nuestro caso, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dice el relato en el capítulo 6 que estas tribus de depredadores y saqueadores dejaban todo arrasado, pero los madianitas habían aprendido una técnica interesante. Ellos llegaban, subían desde sus lugares que venían de lejos, habían ya dejado de utilizar los asnos y habían encontrado la utilidad de los camellos, con los cuales podían recorrer distancias mucho más largas sin tener acceso a agua o buenos pastos. Llegaban hasta los pueblos, saqueaban todo, como bien dice aquí los versículos 4 y 5, se llevaban toda la cosecha, se llevaban todos los animales y volvían nuevamente a su hogar, a donde estaban el grueso, las mujeres, los niños y su propio pequeño rebaño con el cual subsistían unos meses más. Pero no tocaban las propiedades, no tiraban abajo las pocas casas, no destruían el lugar, solamente se llevaban la cosecha y los animales útiles para carnear pronto. ¿Por qué hacían esto en vez de devastar todo? Porque al año siguiente, sin necesidad de tener que sembrar, sin necesidad de tener que cuidar el rebaño, se acercaban nuevamente a este lugar y volvían a saquear todo. Pero la gente, en este caso el pueblo de Israel, como veía que su casa había quedado en pie y era más fácil volver al hogar que buscar una tierra lejana nuevamente, se acercaban luego a su hogar con la esperanza de que este año no volviera a suceder lo mismo, pensando que algún día Dios se acordaría nuevamente de ellos y los protegería. Una vez más el pueblo de Israel, como creo que nos pasa muy seguido a nosotros, se acordó de Dios en las penurias. 7 años parece que tuvieron que pasar para que se acordaran de Dios. Y dice en el versículo 7, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová envió un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Que Dios justo y que Dios misericordioso. Cuando el pueblo clamó, versículo 7, Dios envió a su mensajero, versículo 8. No sin dejar de recordarles cuál había sido el derrotero, cómo habían llegado como pueblo a esta situación. Dios les recuerda que les había dado todo, los había librado de la opresión, de la esclavitud, los había conducido, les había entregado la tierra fértil y allí se habían dejado seducir por los ídolos. Se habían dejado llevar por la influencia del entorno. Y entonces Dios propone un plan. Vino el ángel de Jehová y se acercó a un lugar, a una tierra especial. Allí en la encina que está en Ofra, un árbol muy importante en ese lugar. El lugar pertenecía a la familia de Joás, eran parte de la tribu de Manasés, de la familia Abieserita, y allí estaba uno de sus hijos, Gedeón. Era una familia chica, dentro de una tribu que no era la más importante del lugar, y era el hijo menor. Pero no era un joven muy joven, no era muy pequeño. Era un joven, pero ya tenía un hijo, esto se ve en unos capítulos más adelante, que en este momento, en esta situación, ya Gedeón tenía un hijo joven, un hijo adolescente, podríamos decir. Así que Gedeón no era tan pequeño. Y lo llama, y se le presenta, el ángel de Jehová. ¿Dónde estaba Gedeón en este momento? Dice el versículo
el versículo 11, que estaba sacudiendo trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Es interesante ver cómo se construían esos lugares. Habíamos leído en el versículo 2 que el pueblo de Israel se tenía que retirar y esconder en las piedras, en las montañas, en las cuevas, fortificar la zona para evitar que los mataran. Estaba escondido en unos pequeños huecos que hacían en medio de la roca. Y allí, sin espacio, sin aire circulante para poder lanzar el trigo y poder zarandear y separar la paja del trigo bueno, en ese lugar incómodo estaba escondido, con miedo, lleno de dudas acerca del futuro, este hombre, Gedeón. A este hombre fue a buscar Dios, en ese momento en el cual Gedeón estaba trabajando. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Por lo que aquí le dice y algunos otros relatos inspirados, entendemos que ya Gedeón en alguna batalla años atrás había estado formando parte de la resistencia del pueblo de Israel. Varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón le responde inmediatamente, versículo 13, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es interesante que por este versículo entendemos que Gedeón no conocía personalmente a Dios. Él hablaba de un Dios que le habían enseñado. Le habían enseñado sus padres, sus abuelos, algún otro familiar, algún maestro de la tribu. Alguien que le había contado proezas históricas, allá lejos y hace tiempo. Pero él a ese Dios no lo conocía. Tenía una fe débil y un testimonio familiar muy pobre. Porque si seguimos con el relato, vamos a encontrar que en esa tierra, en ese lugar especial, su padre había permitido que se levantara un altar a Baal y una imagen de acera. Allí, en ese lugar que debía ser consagrado a Dios, parte de la tierra prometida, la familia de Gedeón había permitido que hubiese un culto pagano. El ángel de Jehová en el versículo 14 lo mira, dice, a Gedeón y le dice, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas, porque yo te envío. Y entonces Gedeón, hombre de poca fe, que no tenía una relación permanente y constante, que estaba débil en la fe, que estaba alejado, pero que sin embargo Dios había visto en él un siervo al cual llamar. Le dice, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué lo haré? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y el ángel de Jehová en el versículo 16 le responde, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí comienza una serie de eventos muy interesantes, propios de alguien que no conoce a su Dios, propios de alguien que no tiene una relación viva. ¿Cómo voy a saber si esto que me dice viene de Dios? ¿Cómo voy a estar seguro? Que me dé una prueba, que me demuestre. Y entonces le pide la primera prueba y allí le hace hacer un prodigio sobre una roca con una vara entre los versículos 20 y 22. En el 22 Gedeón ve entonces que era verdaderamente el ángel de Jehová y le dice, ah, Señor Jehová, he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y Jehová le responde en el versículo 23, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Lo primero
lo primero que el ángel le dice, Dios mismo le dice, es: no tengas miedo. Gedeón había escuchado, por tradición, por enseñanza, que al ver cara a cara el rostro de Dios, podía morir por su impureza. Y el ángel de Jehová lo tranquiliza y le da un cometido. Le dice: tenés que destruir este altar y esta imagen. Cuando había pasado esta primera señal, Gedeón lo hizo. Gedeón lo hizo. Lo hizo de noche. A veces hemos escuchado, pensamos, lo hizo de noche por cobardía. Hay quienes prefieren ver en esto un acto de prudencia y también de sensatez. Si él comenzaba a destruir el altar durante el día, los mismos vecinos iban a reaccionar como lo hicieron y le iban a impedir concretar la obra. Él tomó algunos hombres y lo hizo a la noche para poder completar la tarea. Y allí mismo edificó un altar a Dios. Por supuesto, desgraciadamente, en los versículos 28, 29, 30 y 31, encontramos la reacción de sus mismos familiares, los mismos miembros de su tribu, hombres del pueblo de Dios, que en lugar de alegrarse porque alguien empezaba a poner las cosas en orden en el pueblo de Dios, estaban enojados y temerosos de las consecuencias materiales que les podía traer este acto de locura para ellos de parte de Gedeón. Y cuando el propio pueblo se enoja por alguien que quiere cumplir la ley, es donde la fe de Gedeón es probada, y nuestra fe también es probada, para ver a qué somos leales, si a lo que Dios nos pide o a nuestras propias conveniencias, a nuestras propias relaciones de amistad, a nuestra propia comodidad. Y el padre, Joás, el padre de Gedeón, aunque había estado aletargado en su fe durante mucho tiempo y había permitido esto, sale en defensa de su hijo. Algo del ejemplo del hijo le toca su fibra interior y dice: esto mi hijo me está dando una lección. Y entonces el mismo padre sale a defenderlo y les dice a sus familiares y miembros de la tribu: ¿qué tienen que temer? Si realmente Baal es un Dios poderoso, se va a encargar de mi hijo, que es solo un hombre. Y si no tiene poder, entonces ¿por qué estamos permitiendo esto? Por obra del Espíritu Santo, en el versículo 34 leemos: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Versículo 35, vinieron mensajeros por todo Manasés y se juntaron con él, también de la tribu de Aser, de Zabulón y de Neftalí. El llamado de Dios era: junten al pueblo, porque vamos a sacar a los madianitas, los vamos a vencer, porque yo lo digo, porque yo los envío, dice el Señor. Y allí entonces se juntan ante este llamado, se juntan 32.000 hombres, una cantidad importante, pero poca, muy poca cantidad, porque los madianitas juntaban 135.000 hombres. Y Gedeón es consciente de esto. Y Dios le dice que tiene que avanzar, pero avanzar así solo es posible por fe. Y Gedeón todavía tiene poca fe. Y entonces nuevamente lo prueba el Señor. Y le dice: dame una señal, Dios, dame una señal. A ver, ¿qué puede ser? Bueno, acá tengo este cuerito, este vellón de lana. Lo voy a poner en la tierra y te voy a pedir, en una zona donde hay muy poca humedad, te voy a pedir que esto esté completamente mojado a la mañana y todo alrededor seco. Dios accede a esto. Dios accede a esto. No es el centro del mensaje de esta mañana el tema de las pruebas y las señales. Pero Dios accede a esto. Y a la mañana siguiente, Gedeón ve que esto que ocurrió
Fue tal cual como él le había pedido a Dios como señal. Y el enemigo actúa y nuevamente siembra la duda. No, pero claro, quizás fue justo una noche de rocío, el vellón quedó empapado, pero lo otro se secó. Es lógico. Entonces Gedeón es curioso porque le dice a Dios en el versículo 39, sabiendo que está abusando de la paciencia de Dios: no se encienda, Dios, tu ira contra mí. Aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora una vez más con el vellón, pero te ruego que solo el vellón quede seco y el rocío esté sobre toda la tierra. Ahora era más difícil. Ahora lo que tenía que quedar húmeda era toda la tierra y el vellón, que era lógico que absorbería, que quedase seco. El poder de Dios así lo hizo. Versículo 40 dice, solo el vellón quedó completamente seco y en toda la tierra hubo rocío. Dios contestó, Dios respondió y le quiso dar tranquilidad a Gedeón para que avanzara en esta realmente difícil misión que le estaba encomendando. Gedeón avanzó sin fe. Tuvo que ver para creer, como Tomás. No es extraño que 1200, 1300 años más tarde, nuestro Señor Jesucristo, frente a un gentil, un impío para la mayoría, como era un centurión romano, ante el milagro del pedido de sanidad para su siervo, Cristo le dijese, el relato de Lucas 7, no he encontrado tanta fe en todo Israel. Ese centurión romano que solo le sirvió la palabra de Dios para saber que no era necesario ir a ver a su siervo, que por la palabra de Cristo ya sabía que iba a estar sanado. Bueno, Gedeón tuvo que avanzar un poquito más en su fe. Y entonces tiene allí juntos a los 32.000 hombres. Se encuentran en la fuente de Jarod. Jarod es un nombre que se le pone después a este lugar y era conocido así porque Jarod quiere decir temblor y es relacionado con el temblor que ocurriría en la derrota de los madianitas. Y está al pie del monte Gisboa. En ese lugar se iba a dar una batalla muy grande. Aparentemente para enfrentar a los 135.000 hombres, luchadores, miembros de tribus nómades que estaban acostumbrados a la guerra, a eso se dedicaban, y de este lado 32.000, que habían tenido algunas peleas pero siempre ganadas por el poder de Dios y que se dedicaban a labrar la tierra. Y Dios le dice a Gedeón ya en el capítulo 7 de Jueces, no, Gedeón, no es poca gente, es demasiada. ¿Cómo? Sí, es demasiada. Versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y Dios mismo se lo dice, no sea que Israel se alabe a sí mismo contra mí, diciendo, nuestra propia mano nos ha salvado. ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Cómo nos conoce Dios? Sabía que sería una gesta militar histórica, inolvidable. 32.000 labradores contra 135.000 guerreros y ganar, tremendo. Pero Dios dice, no, es mucho. Se van a vanagloriar, van a pensar que fueron ustedes mismos. Vas a hacer ahora el llamado. ¿Qué era este llamado? Bueno, era el llamado que Dios había instruido a través de Moisés, cuando iban a entrar a Canaán, para que aquellos que tuviesen alguna dolencia, algún temor, alguna situación familiar de debilidad, algún apremio muy grande en el seno de su familia, aquellos que realmente no estuvieran convencidos de ir a la batalla, se quedaran. Era como una especie de amnistía, no los vamos a castigar. Era una decisión sabia militarmente hablando. Porque lo peor que podía pasar no era que desertaran ahora, sino que en medio de la batalla, cuando ya estuvieran trabándose en el conflicto, ahí fuese que abandonaran, porque eso iba a desanimar mucho más a los que realmente tenían ganas de luchar. Así que este llamado, que se hace también a través del cuerno del shofar y de las palabras que Dios había inspirado, se hace para que quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y del pueblo se devolvieron, dice el versículo 3,
22.000 y quedaron 10.000. Esos 22.000, a veces podemos pensar, qué cobardes, qué bárbaro, lo que se estaban perdiendo. Y lo decimos acá, yo parado, ustedes sentados acá en la comodidad de este lugar, ¿no? Pero hay que estar preparado para ir al frente de una batalla. Sabían muy bien que ahí no era nada virtual. No había un joystick, no había una tablet, no había una proyección de imágenes fantásticas. Acá había sangre, acá había dolor y había muerte. Y alguno puede haber pensado, Señor, estoy con planes, el tema del trabajo, ahora quizás vamos a poder avanzar con alguna pequeña reforma en casa. Señor, mi esposa está embarazada, estamos esperando a nuestro primer hijito. No sé, mejor me quedo cuidándola. Y 22.000 volvieron. Quedaron 10.000. Ahora sí que era difícil. 10.000 contra 135.000. Y Dios le dice, sí, Gedeón, tenés razón, este número no va. Son muchos. ¿Muchos, Señor? Sí, son muchos. Y ahora yo, Dios, te voy a poner una prueba. Te voy a poner una prueba. Ahora quiero que, después de la prueba del llamado a los que se sentían débiles y se volvieron, ahora te voy a poner otra prueba que es pasar por el río. Pasar por las aguas antes de la batalla, ya llegando muy cerca del último monte hasta donde estaban los madianitas, y vamos a ver cómo toman agua. ¿Cómo es esto, Señor? Bueno, es una especie de selección de personal muy curiosa. Los que pasen, se lleven el agua rápido a la boca, se laven un poquito nomás, tomen y mojen su boca, sus labios, y sigan derecho para la batalla, esos los vas a apartar y son los elegidos. Los otros, los que hinquen su rodilla en tierra, los que se agachen y tomen agua en cantidad, esos los mandamos de vuelta a su casa. ¿Cómo? Y ahí, hermanos, si yo no había vuelto con el llamado de los 22.000, acá quedaba seguro. Tomando agua, ¿no? Porque uno racionaliza. Vamos a ir a la batalla, el agua es importante, no me tengo que deshidratar, tengo que estar bien. El agua es un remedio natural, es algo que nos dio Dios, así que lo tengo que usar, tengo que estar bien para la pelea. Todo eso es cierto, pero lo que Dios quería evaluar acá era realmente quienes estaban apresurados por ir a cumplir con la voluntad de Dios, quienes dejaban de lado su suficiencia propia, quienes dejaban de lado su comodidad, su confort físico, quienes dejaban de lado todo para cumplir con el cometido que Dios los estaba llamando. Unos pocos estaban ansiosos de hacer eso. Se arrodillaron y pausadamente bebieron hasta satisfacerse la mayoría. ¿Cuántos? 9.700. Los que apresuradamente tomaron solo un poco de agua en la mano y la sorbían mientras seguían corriendo hacia el campamento del enemigo, ya sabemos, fueron solamente 300. Pero con esos 300, el Señor prometió derrotar a todos los madianitas. Este fue otro zarandeo, no el zarandeo que en el lagar Gedeón intentaba con el trigo. Este fue un zarandeo para eliminar a los que se habían manchado con la idolatría, para apartar a los hombres de valor y fe y ponerlos en la batalla. Para estos hombres cuya confianza en Dios no había sido viciada por el culto y las prácticas de la idolatría. Ellos, los 300, tenían la fe necesaria para creer que si Dios estaba con ellos, podrían tener éxito aunque fueran pocos. Qué maravilloso sistema y qué acto de fe. Y ahora Gedeón es probado nuevamente, porque ve que cuenta solo con 300 hombres y ve que tiene en sus manos nada de armamento. No tiene, para lo que es la época, ni siquiera los rudimentos necesarios. Y Dios lo inspira para escoger una trompeta o un cuerno parecido al shofar, estos cuernos que se hacían de cuernos de carnero o de buey y que se soplaban generando ese sonido tan característico,
para comunicarse y también para la guerra, una vasija de barro y una tea, una antorcha encendida en brasa, siendo cubierta para tener poco oxígeno por este cántaro. Este era todo el equipamiento con el cual estaban listos. ¿Era lógico esto? ¿Era algo deseable tener esta posibilidad? No, era, humanamente hablando, un suicidio seguro. Pero Dios lo pone a prueba y le dice: Gedeón, levántate. Versículo 9 del capítulo 7 de Jueces. Gedeón, levántate, desciende al campamento porque yo lo entregué en tus manos. Si tenés temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces se acercan al campamento y escuchan a dos de los guardias de los madianitas y amalecitas que estaban tendidos, dice, ¿como qué? Fíjense lo que dice la Biblia. En el valle, ¿como qué? Como langostas. Qué figura que utiliza, ¿no es cierto?, para mostrarnos que eran seres como plaga, dispuestos a arrasar con todo, a comer todo el fruto, a dejarlos sin nada, a devastar al pueblo. Estaban, dice, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena. Hasta aquí llegó Gedeón y escuchó a un hombre que le contaba a su compañero un sueño diciendo: he aquí soñé que venía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tierra y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero, madianita, le respondió: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Quién había puesto este sueño en la mente de estos dos hombres? No hay ninguna duda, nuestro Dios. Estos madianitas también habían escuchado las proezas que Dios había hecho en la antigüedad para rescatar a su pueblo. Estos madianitas sabían que cuando Dios había actuado, las murallas de Jericó habían caído. Cuando Dios había actuado, los gigantes de Canaán habían sido aniquilados. Y esto fue sembrado por Dios en todo ese campamento. Cuando Gedeón oyó ese relato, adoró a Dios, nuevamente adoró a Dios. Es interesante porque el relato dice que habían soñado con un pan de cebada. El pan de cebada era el pan que comía la gente más pobre. La cebada era casi el desecho. Y ese era el pueblo de Israel, empobrecido, tenía que comer lo poco que le dejaban sus perseguidores. A eso había llegado el pueblo de Dios. Pero Dios, con ese desecho, con ese pan tan humilde, solo con esos cuernos a modo de trompeta, con esas antorchas, con una vasija cubriéndolas, con eso tan simple, Dios iba a sacudir a este ejército poderoso. Es interesante porque algunos todavía piensan que esto es solo un relato agigantado por el tiempo, agrandado. Saben, varios años después, en el siglo V antes de Cristo, un general muy famoso en la China, el general Sun Tzu, a quien corresponde los escritos de El arte de la guerra. Es un libro muy estudiado, fue estudiado por casi todos los órdenes militares que vinieron más adelante en el tiempo. Incluso era muy leído por famosos conquistadores como Napoleón Bonaparte. Sun Tzu escribía que en el arte de la guerra lo principal era el engaño y que lo supremo era someter al enemigo sin luchar. Todos los esfuerzos de un buen general debían apuntar a esto: engañar al enemigo haciéndole creer que uno es superior y lograr someter a ese enemigo sin ni siquiera tener que llegar a luchar.
Años más tarde, varios generales utilizaron estas premisas. Y con fuerzas no tan desiguales lograron victorias importantes. Algunas las estudiamos de chico en la escuela, como la batalla de San Lorenzo, con el general San Martín, que había aprendido algunos movimientos juntamente de Napoleón, o estudiamos acerca del temor de la Roma papal en el siglo XII, cuando Aníbal llegó a menos de 200 kilómetros al norte de Roma y estuvo a punto de conquistar en la batalla del lago Trasimeno con las tropas cartaginesas lo que en ese momento era el poder papal y romano ya entrada la Edad Media. Con maniobras muy similares de engaño y de confusión, Gengis Khan, el gran conquistador mongol, largaba a los bueyes y a los caballos para que provocaran mucha confusión y mucho miedo entre sus conquistados. A veces, en la brutalidad de la guerra, hasta ponían niños arriba de esos caballos para que en el medio de la humareda, en el medio del polvo, los pueblos tuviesen miedo y pensaran que eran más soldados. Acá, más allá de la estrategia militar, había hombres que estaban dispuestos a servir a Dios. Y había hombres que iban a obedecer el mandato. Porque Gedeón les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando llegue al extremo del campamento, tocaré la trompeta y los que están conmigo y vosotros tocaréis y alrededor de todo el campamento diréis, por Jehová y por Gedeón. Yo lo estoy diciendo hoy acá, pero imaginémonos lo que debe haber sido en el medio de la noche, en un campamento atribulado por el Espíritu de Dios, en el medio del silencio, la oscuridad, de golpe algo que sacude profundamente. El grito de guerra. Son solo 300. Pero Dios multiplica su fuerza. Hace 10 días salía del trabajo y paso por Plaza de Mayo, estaba cortado, estaban iniciándose los festejos de la Semana de Mayo. Y ahí había parte del regimiento primero de patricios, que son los encargados de custodiar el cabildo, y estaban haciendo una representación. Me quedé un ratito. Eran un poquito menos de 300. Calculo que había 2 compañías o 3 compañías nada más. Y saben, ellos hicieron una representación donde solo marcharon y gritaban y cantaban. Parece que es un canto histórico que cantaban los patricios. ¿Saben? Esas 200 y pocas de personas que estaban haciendo eso, hacían temblar las paredes con su pisoteo, su taco fuerte de la bota del uniforme histórico en el pavimento ahí de la calle Bolívar frente al Cabildo, y con sus gritos uno sentía cómo gritaban fuertemente estos 200 y pico ahí frente a las autoridades, gente vestida de época y los que estábamos ahí de curiosos. Y yo ya sabía que iba a estar predicando esto y pensaba lo que debe haber sido en el medio de la noche, sin saber qué pasaba, escuchar el estruendo de 300 en el nombre de Dios, gritando fuerte, rompiendo los cántaros y viendo las luces que venían de todos lados. Y ya conocemos la historia. Los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas, en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Y todos los israelitas estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y entonces todo el ejército madianita empezó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 seguían tocando las trompetas, y Jehová puso espada de cada uno de los madianitas contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Mehola, en Tabat. Una victoria impresionante. Un poder divino, actuando a través de humildes instrumentos, mínimos en su cantidad, pero plenos en su disposición a servir a Dios. La historia continúa. Si ustedes quieren, lo pueden revisar en sus hogares. Es muy interesante porque ante las grandes victorias después comienzan los problemas nuevamente en el pueblo de Dios.
increíblemente, o no tan increíblemente viendo cómo vivimos todavía hoy. Pero esta historia muestra cómo Dios puede usar su poder para transformar realidades difíciles. Cristo vino 1200 años después de esta batalla. Nació y cambió todo. Cristo ya no nos llama a tomar ningún arma física. Cristo le dijo a Pedro, allí en el huerto de Getsemaní, y a varios de los discípulos, basta. Cuando quisieron levantarse en armas contra los guardias romanos que venían a apresarlo, basta, dejen ya. Esto está registrado en Juan 18. Basta ya. Y a Pedro se lo dijo puntualmente, Pedro, guarda tu espada en la vaina. Basta. Cristo vino para mostrarnos otra cosa. Cristo vino para enseñarnos lo que fielmente reflejó en el Sermón del Monte, registrado en Mateo 5 a partir del versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él por 2. Y al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti, no se lo rehuses. ¿Qué es más difícil? ¿Ir a la batalla contra 135.000 con un cántaro, una antorcha y una trompeta? ¿O cumplir esto? Oísteis que fue dicho, versículo 43 de Mateo 5, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y termina diciendo en el versículo 48, sé pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Cristo cambió todo, hermanos. Ya no somos llamados a formar ningún ejército militar ni a bendecir ningún arma. Cristo cambió todo y bien lo dejó escrito el apóstol Pablo en Efesios 6, en todo el capítulo, cuando nos habla de la verdadera armadura del cristiano. Y específicamente en el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Tenemos que salir a sacudir el mundo en esta lucha espiritual. Tenemos que impactar. Y cuando decía lo de la fecha de la predicación, tampoco sabía que hoy iba a ser el llamado a la iglesia para salir a predicar y a dar testimonio. Algunos van a salir ahora en un rato, otros van a salir más tarde, otros van a salir mucho más tarde, otros van a salir quizás el sábado que viene. Pero es la oportunidad de librar esta batalla. ¿Somos pocos? Sí, acá debemos ser más o menos unos 300, un poquito más. Pero con Dios llevándonos, podemos sacudir a este mundo e impactar a miles de personas con algo mucho más importante que una pelea a espada, con una pelea espiritual. ¿Tenemos temor en estos tiempos proféticos que nos toca vivir, donde no podemos creer cómo vemos que se cumple lo profetizado en Apocalipsis 13, Apocalipsis 13:3? Toda la tierra está maravillada estos días en pos de la bestia, que está uniendo increíblemente a judíos, musulmanes y gran parte de la cristiandad en el centro mismo de la controversia, en Tierra Santa. ¿Tenemos temor de esto? ¿Estamos como Gedeón, que no conocemos bien al Dios vivo? ¿Conocemos a Dios porque nos lo contó nuestra familia? ¿Conocemos a Dios porque alguna vez aprendimos y nos convertimos, pero ahora estamos un poco alejados? ¿Estamos atemorizados? ¿Estamos escondidos en nuestro trabajo, tratando de que nadie se dé cuenta que estamos ahí como cristianos? ¿Estamos escondidos en nuestro barrio? ¿Estamos contando poquito del trigo que Dios nos da porque no queremos llamar la atención? ¿Estamos derrotados? Si es así,
seguramente hay baales y aceras en nuestra casa, en nuestro living, en nuestra mesa de luz, en nuestra computadora, en nuestra billetera, en nuestro plan de trabajo. Seguramente hay ídolos que tenemos que destruir, que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para sacarlos de nuestra vida. No sé cuál será el de cada uno o los de cada uno de ustedes, pero sabemos, siempre escuchamos hablar, la música, internet, los programas de televisión, puede haber tantas otras cosas más, la política, el sexo, la pornografía, el fútbol. Ahora se viene el Mundial de Fútbol. Ya tenemos asegurado un partido de Argentina en sábado y seguramente, o lo más probable, otro más en sábado. ¿Es un problema para nosotros eso? ¿Hay que cortar ese Baal? Hay que pedirle a Dios fuerza, hermanos. Porque si queremos que Dios sobre, tenemos que adorarle. Y para adorarlo, no podemos hacerlo si tenemos ídolos interponiéndose en el medio. ¿Lo adoramos solo a Él? Para adorarlo solo a Él hay que conocerlo. ¿O estamos en duda en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Queremos pedir prueba? Si tenemos la palabra profética más segura, si conocemos perfectamente lo que Dios nos dice. Ya Cristo vino, dio su testimonio de vida perfecta, murió por nosotros, resucitó, dejó sus escritos, nos dejó la palabra inspirada en el espíritu de profecía, nos ha dado testimonio en la iglesia. ¿Qué más pruebas queremos? Confiemos en el Señor y estemos dispuestos a trabajar. Hay algo que me llamó la atención en este relato. El ángel de Jehová buscó a Gedeón cuando estaba trabajando. No lo encontró tirado llorando, lamentándose, quejándose. Lo encontró trabajando. Así llamó Dios a Moisés frente a la zarza ardiente, cuando estaba cuidando las ovejas, que era su trabajo. Así llamó Dios a David, cuando estaba lejos de la casa de su padre Elí, cuidando el rebaño de la familia, trabajando. Así llamó a los pastores en la noche en la que Cristo llegó a ese pesebre. Estaban esos hombres fieles orando y meditando en la palabra de Dios, pero estaban trabajando, cuidando a sus ovejas. Y así llamó Cristo a los discípulos, pescadores, que estaban en sus barcas, trabajando como pescadores. Dios nos va a buscar cuando estemos dispuestos a trabajar, y no importa nuestras limitaciones, no importa nuestra falta de fe, nos va a querer rescatar. Lo que tenemos que hacer es ponernos en las manos de Dios, como hizo Gedeón, como hizo Moisés, como hizo David, como hicieron los pastores, como hicieron los discípulos. Mateo 28, 19 y 20 nos da la gran comisión. Id, pues, y predicad. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos da esa promesa hoy. ¿Creemos en esa promesa? Adorémosle, quitemos todos los ídolos y Dios va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Para finalizar vamos a ponernos de pie para cantar el himno número 552. O ¿Cuánto necesita? Himno número 552, de pie. Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuentas tú, Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor.
cuentas tú, Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar. Para salvar las almas, no quiera estar, conmigo cuentas tú, Señor. Voy, Señor, a trabajar alegre con fervor. Sí, voy, Señor, conmigo cuentas tú, Señor. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda estar sobre nosotros, que puedas despojarnos, Señor, de todo egoísmo, de toda malicia, Señor, de todo aquello que nos aparte de ti. Te suplicamos que puedas utilizarnos, Señor, y que podamos hoy salir con fervor y que, igual que Gedeón, Señor, podamos conquistar el territorio que nos ha sido encomendado. Que realmente los libros que vamos a llevar sean los instrumentos en nuestras manos por los cuales tú, Señor, puedas llegar a esas almas que necesitan de ti. Te rogamos, Padre, que puedas investirnos de tu santo poder, que puedas, Señor, borrar las divisiones entre nosotros y que salgamos unánimes, Señor, como estaban unánimes los 300 hombres de Gedeón. Que realmente, Padre, podamos hacer tu obra en la forma en que tú deseas que la hagamos y que también acompañes en este día a aquellos hermanos que volverán a sus hogares ahora. Todo lo rogamos sin merecerlo, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando el himno Más cerca del hogar, que está bajo el número 341. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer.